Si nos adentramos un poco en las microfibras, hay diversas microfibras en el mercado. Las más conocidas son las de polipropileno y luego están las de vidrio, que están las japonesas, que son las nuestras, y la fábrica que hay en China, que también fabrica fibra de vidrio, y ahora vamos a ver la diferencia. La fibra de polipropileno, que se vende típicamente en sacos de 600 gramos, en bolsitas de 600 gramos, esto es plástico. Básicamente es como algodón, no sirve para sustituir un mallazo en ningún caso, absorbe agua en el hormigón fresco para retener el agua dentro del hormigón fresco durante un tiempo más y de esta forma evitar la posible fisuración debido al secado brusco del hormigón. No está mal como concepto, sin embargo, como solamente tiene un peso específico de 0,9, que con el hormigón comparándose es muy desigual, flota en la superficie y típicamente queda fuera del hormigón, nadando fuera del hormigón, haciendo lo que llamamos el efecto barba. Nunca se va a mezclar de forma homogénea debido a esta diferencia en su peso específico. Por lo tanto, en muchos lugares va a haber bolas, grumos y mucha fibra y en otros no va a haber ni un solo filamento de esta fibra. Otro problema que genera, son dos problemas los que genera, además, es que cuando se añade esta fibra, automáticamente el aplicador ve cómo se reseca el hormigón y añade agua. Al añadir agua, genera dos problemas. Por una parte, disminuye la resistencia del hormigón y por otra parte, aumenta las futuras fisuras que van a aparecer, porque a más agua para evaporar, más fisuras que van a aparecer. Después están las fibras de vidrio. Las fibras de vidrio, debido a la alcalinidad del hormigón, tienen que tener un mínimo de contenido de circonio del 16% según la norma europea 15422. La primera diferencia entre la fibra nuestra y las fibras que se importan de Japón, de China, perdón, aparte de que tienen 12 milímetros, que esto es una diferencia muy visible, la que no es tan visible es el contenido de circonio. En China los hormigones son menos alcalinos, los cementos son menos alcalinos, por eso su norma exige un 14,5%. ¿Qué diferencia de coste hay entre esto y esto? Pues en el mercado puede alcanzar entre 1 y 2 euros en el kilo, porque el circonio se extrae siempre en aleación con otros minerales, con otros metales, en solo 5 o 6 lugares en el mundo, su transporte es muy costoso, el proceso de separación de esas alineaciones tal y como se encuentran es costoso. Por lo tanto, en la fibra de vidrio, el circonio viene a constituir el 97-98% del valor. Por eso es importante saber que cuando traemos fibras de China, estas fibras que además se fabrican en una fábrica donde no se puede regular la cantidad de circonio al gusto, porque se fabrica en grandes lagos donde la fibra está derretida con unos enormes hornos, unos mezcladores, unos dosificadores de circonio, etcétera, etcétera, y se consume la mayoría de esta fibra dentro del país de China. Por lo tanto, no penalizan su producción total y incluso envían, a mí me han enviado certificados falsificados que he podido comprobar y si, bueno, alguno de ustedes está interesado en tener uno de estos certificados fake, se lo puedo hacer llegar por email, me lo pide por privado y listo. Después, otra cosa interesante de las fibras de vidrio es que se mezclan muy rápidamente, tanto las chinas como las japonesas, porque la densidad de la fibra es la misma. En una cuba del camión, en 5, 6, 7 minutos está perfectamente distribuido y mezclado, cosa que con la fibra de polipropileno es imposible. Y la otra diferencia muy importante es que la fibra japonesa tiene entre 100 y 200 filamentos unidos entre sí en su presentación con un adhesivo llamado H950 que lo que hace es que hace que estas fibras puedan aguantar el machaqueo dentro del hormigón con los áridos hasta 25 minutos. Pues los 10 o 12 minutos máximo que podría estar dentro de la cuba, más después el transporte de otros 10 o 15 minutos, donde el camión va con la cuba a las mínimas revoluciones, donde la fibra sufre lo mínimo posible. Nosotros siempre recomendamos que se añada la fibra a pie de obra, porque de esta forma controlamos la dosificación y además también controlamos los tiempos de mezclado. La fibra fabricada en China de vidrio no tiene esta capacidad, por lo tanto, en 2 o 3 minutos, al tratarse de filamentos muy flojos, se disgregan y se empiezan a romper, destruyéndose el 60-70% de ellas
durante el proceso de mezclado antes de que lleguen esos 6 o 7 u 8 minutos de tiempo de mezclado. De allí que nuestra afirmación de que nuestra fibra V12AM de la marca Fibratec es la mejor opción entre todas las del hormigón. La fibra de vidrio, al tener un peso específico ligeramente superior a la del hormigón, aparte de distribuirse de forma totalmente homogénea, no deja ni un solo pelito en la superficie. Por lo tanto, se puede imprimir o pulir perfectamente, a diferencia de las fibras de polipropileno que dejan rastro cuando hacemos estas dos cosas.